Entonces, en función de lo que hemos visto recién sobre la ciencia, la pregunta que surge entonces es si la economía es o no una ciencia. Cuando hablamos de ciencia podemos distinguir entre dos tipos: las ciencias formales, las cuales se definen como aquellas que no tratan con hechos reales, ni cosas, ni procesos, sino con entes ideales. Y dos ejemplos de esto son la lógica y la matemática, lo cual no es observable en el mundo, lo que estudia la lógica y lo que estudia la matemática. En cambio, tenemos las ciencias fácticas, las que se ocupan de hechos que están en el espacio y en el tiempo. En el caso particular de la economía, como los agentes económicos, o sea, nosotros los individuos, nos comportamos en lo que hace a la producción de bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Una característica de las ciencias fácticas es que sean corroboradas por la experiencia, es decir, las conclusiones que surgen de las ciencias fácticas deben ser luego contrastadas con lo que se observa en la realidad para corroborar las mismas. En función de lo anterior, la economía, en una definición estricta, no es una ciencia, ya que es bastante dificultoso la experimentación en la economía. A diferencia de las ciencias duras, como por ejemplo la bioquímica, la química o la física, no podemos controlar la situación para realizar experimentos que nos permitan corroborar o no de manera, sin lugar a dudas, las conclusiones a las cuales esas ciencias han llegado. Sin embargo, si tomamos una definición un poco más amplia, la economía sí es ciencia, porque la misma ha desarrollado mecanismos para tratar de validar las conclusiones que plantea en función de la observación de lo que sucede en la realidad. Siguiendo con la economía, dijimos, en la misma estudia un aspecto particular de la realidad social, que es la económica. Aun cuando está estudiando o concentrándose en un aspecto de esa realidad social, esa realidad es muy compleja. Y por lo tanto, la ciencia económica, como la mayoría de las ciencias, y en particular las ciencias sociales, necesitan hacer una simplificación. Y esto es lo que se llama como construir un modelo. En un modelo lo que se hace es excluir los elementos que no son determinantes para el objeto de estudio. Es decir, eliminamos o dejamos de lado aquellos aspectos que sabemos no van a influir de manera determinante en el objeto que queremos analizar. La construcción de los modelos parte de lo que se llaman los supuestos. Los supuestos no están sujetos a deducción de otros. Los supuestos no son necesariamente comprobables. Y los supuestos funcionan como premisas que ayudan a decidir conclusiones y correlaciones. El supuesto más general que existe en la economía es que el ser humano trata de maximizar su utilidad. Es decir, las decisiones que realiza están destinadas a obtener la mayor utilidad del consumo de bienes y de servicios. Entonces, la estructura de un modelo, en función de esto hemos dicho. Por ejemplo, en el caso de las firmas. El supuesto en las firmas maximizan los beneficios. ¿Cuáles son las variables sobre las cuales la firma tiene cierta capacidad de acción? Los precios a los que compra y vende los bienes y las cantidades que compra y vende. La hipótesis que vincula estas variables es que la cantidad ofrecida es una función del precio. Algo que ustedes han visto en el cursillo y que vamos a volver a ver en la unidad número 4 del programa de la materia. Y de todo lo anterior, la conclusión o la predicción, que luego vamos a tratar de contrastar al observar los hechos que suceden en la realidad, es que el precio sube si los costos de producción también lo hacen. Otro tema importante en el estudio de la economía es su relación con la ética. La ética se la entiende como la valoración sobre los fines. Y la economía, de acuerdo a lo que hemos dicho hasta ahora, la podemos definir como el estudio de la conducta humana
como una relación entre fines ilimitados, lo que llamamos necesidades, y medios limitados de usos alternativos o recursos. Se ha dicho, en este sentido, que la economía es amoral. Hay que tener en cuenta, no es lo mismo que inmoral. ¿Por qué se dice que es amoral? Porque la economía se interesa en el ser y no en el deber ser. O sea, el rol de la economía es explicar cómo suceden las cosas. Luego, si queremos cambiar los resultados, ahí sí entran a jugar nuestra opinión sobre un determinado resultado versus una alternativa diferente. Y en todo caso, sabiendo cómo funcionan las cosas, podemos diseñar los instrumentos para modificar el resultado que de otra forma tendría lugar. Y entonces ahí entra lo que es la política económica. Volvamos a nuestras tres preguntas. La economía se dedicaba a tratar de responder qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. Bueno, tanto para la 1, la 2 y la 3, en distinto grado, la respuesta que le demos va a estar influenciada por los valores que tengamos cada uno de nosotros de manera individual, así como en conjunto la sociedad. Todos tenemos el deseo de modificar la realidad en una determinada dirección. Y ese deseo está influenciado definitivamente por lo que consideramos justo o injusto, correcto o incorrecto. Es acá donde entra la política económica, y la podemos definir como la estrategia de intervención para cambiar el resultado que se verificaría en ausencia de la intervención. Entonces, repitiendo ahí la definición, la política económica sí va a estar influenciada por lo que creamos justo, correcto. Ya eso va a determinar qué es lo que vamos a querer cambiar y cómo o en qué dirección lo vamos a querer cambiar. También, aunque no debería, la política económica está influenciada por cómo creemos que la economía funciona. ¿Qué instrumentos consideramos que son los más apropiados para lograr el cambio? Si bien uno esperaría que, si la economía explica cómo suceden las cosas, no debería haber diferencias de opiniones respecto a ello. Sin embargo, sí lo hay. Pero aún si no lo hubiera, persistirían todavía las diferencias respecto al punto A, sobre lo que cada uno de nosotros creemos como justo, como ético, como correcto, como moral, etc. Y por lo tanto, la política económica no es independiente de la ética. Dijimos que la economía, la realidad social, y en particular la realidad económica, es muy compleja. Y por lo tanto, debemos reducirla y creamos lo que se llaman o construimos lo que se llaman los modelos. Una distinción que se suele hacer cuando se aborda el estudio de la economía es la distinción entre la microeconomía y la macroeconomía. Esto, como dijimos antes, porque los procesos económicos son complejos, suceden simultáneamente y están relacionados entre sí. Y por lo tanto necesitamos de alguna manera simplificar el objeto de estudio, abordarlo desde diferentes ángulos para poder dar respuesta a lo que es nuestra prioridad. En ese aspecto, la microeconomía se concentra en el estudio de los agentes económicos de manera individual. Por ejemplo, las decisiones de la firma, las decisiones del consumidor, la interacción de las firmas y el consumidor en un determinado mercado. Y entonces tenemos la teoría de la firma, la teoría del consumidor, la teoría de los mercados. En cambio, la macroeconomía trata de estudiar a la economía como un todo. Y ahí surgen lo que se denominan los agregados económicos. No la variación del precio de la carne, sino la variación del nivel general de precios, o lo que se suele llamar inflación. No cuánto se modifica la producción de un determinado bien,
sino cuánto se modifica la producción agregada de una economía. Y tenemos ahí el tema de crecimiento. No si una persona determinada tiene o no tiene empleo, sino cuál es la parte de la población que está desempleada. Y tenemos entonces la teoría del empleo o el desempleo. Otros ejemplos son la teoría de la política fiscal, que analiza cómo el Estado se comporta en cuanto a lo que es su política de recaudación de recursos por medio de la imposición de impuestos y otras tasas, y su política de gasto, en qué decide gastar. La política monetaria, por otro lado, se refiere al control de la cantidad de dinero, al control del sistema bancario, al control del mercado de cambios, etc. Otro ejemplo de macroeconomía es la teoría del desarrollo, que a diferencia del crecimiento, no solo se preocupa por que una economía sea cada vez más grande en el tiempo, sino que esté mejor distribuida entre la población, lo que la economía produce. Bueno, como les dije al principio, el punto 6 los dejo para que ustedes lo vean de manera individual y cualquier duda la podemos evacuar en las clases de consulta o por medio de los foros que tienen disponible en el aula virtual. Muchas gracias y adiós.